Ya estamos de vuelta y presentamos de inmediato a nuestros panelistas de esta noche. Nos acompaña Gloria de la Fuente, cientista política, presidente de Chile 21, Fundación Chile 21. Gracias, Gloria, por estar aquí. Buenas noches. Pablo Vidal, diputado de Revolución Democrática. Muchísimas gracias, Pablo, por estar aquí. Buenas noches. María José Gómez, periodista y asesora comunicacional. Muchísimas gracias. Y una de las líderes del rechazo. ¿Cómo está, María José? ¿Muy bien? Muy bien. Todo muy bien. Diego Sí, Chalper, diputado de RN. Diego, se te escucha tan de lejos entre tanta cuestión de esta. Así es. Hay que desde la acostumbrarse. pecera. Entre esos, usted no tiene edad para tener eso. Hay otros invitados que dicen, más fuerte, por favor. Se llama sordera selectiva. No, muy bien. no, yo, Matías, lo escucho con atención. Oye, los quiero poner un tema que veníamos conversando con Joaquín Lavín, tiene que ver con la columna de hoy de Peña, etc. ¿Ustedes creen que los alcaldes, que es de todos los sectores, de todos los partidos, Pablo va bastante, Diego también va bastante, degrada la política, frivoliza, banaliza la política, cuesta que después se tomen en serio la política? ¿Cómo lo ven ustedes dos que no van tanto matinales y que son más analistas? Después hablan ustedes. ¿Gloria? A mí me parece que tenemos, estamos en medio de un debate que es complejo para el país. A la gente en general le cuesta entender la diferencia fundamental, por ejemplo, entre la Convención Constitucional y la posibilidad de una convención mixta. Cuesta entender la lógica de la paridad, cuesta entender lo que se discute cuando se discute, por ejemplo, escaños reservados. Y cuando uno ve todos esos déficits del debate, la verdad es que uno encuentra que cuando hay medios de comunicación masivos, que en la práctica lo que debieran colaborar es a mejorar el clima político, la verdad es que se banalice la política, creo que es una mala noticia en general para el país, porque eso puede tener rating, sin duda, ¿no? Pero creo que banaliza la discusión política, que yo creo que a todos nos hace bien. Y yo creo que hay una responsabilidad bien importante ahí de los medios en general por tratar de subir el nivel del debate. Insisto, más aún en momentos donde este país necesita de verdad discutir ¿Pero es cosas por la sustantivas. forma o por ir sencillamente un programa de ese corte? Yo creo que cuando se descuida la labor, el trabajo parlamentario, el trabajo alcaldicio, por tener más minutos de televisión o de rating, yo creo que hay un descuido que no corresponde. Yo ahí, tengo una deformación personal, es como periodista, además un poco vieja y pudorosa. Me pasa que, por decir de alguna manera, los sketches me dan pudor. Pero creo que la participación de alcaldes y de políticos en general en programas como los matinales, en momentos tan importantes como los que está viviendo el país, donde se están discutiendo temas muy relevantes en materia política, que vayan a los matinales. Pablo ha ido a muchos matinales, Diego también, y que se hablen los temas de fondo, a mí me parece que es un aporte. Lavín dijo que había que diferenciar en los momentos para reírse y en los momentos para hablar en serio. Y yo creo que los matinales sí es un espacio que antes no tenía la política y que ha ganado la política con presencia tanto de diputados como de alcaldes. Creo que eso no degrada para nada en la política en la medida que los temas se discutan con la profundidad que se requiere y de acuerdo a los momentos que está viviendo el país. Y degrada, y aquí incorporo a Pablo y a Diego, por ejemplo, el sketch de los últimos días, vemos a candidatos o alcaldes, en fin, disfrazados de vendedor de diarios, de Bernardo Higgins, de aquí, ese tipo de cosas del humor. ¿Ustedes les parece que es complejo? ¿Ustedes lo harían si los invitan? O sea, yo no creo que el sketch en sí mismo sea algo negativo. Yo sí creo que las tribunas que se están abriendo para poder debatir temas que son de interés público son valiosas. Al menos a mí me ha tocado la oportunidad de estar muchas veces en programas de televisión como ese u otros, donde de lo que vamos a debatir son temas de interés ciudadano, que tienen que ver con cosas del momento o con el proceso constituyente. Y en ese sentido creo que haber tenido durante años a matinales preocupados de la farándula, preocupados de otras cosas, y hoy día que hayan abierto el espacio a personas de la política para poder confrontar visiones, me parece valioso. Ahora, sigue siendo desigual el espacio. El alcalde Lavín recién decía, todos los alcaldes van a matinales. No, con suerte serán 20, y de los cuales 15 deben ser de Chile Vamos. O sea, no es una ventana que está abierta a todas las autoridades locales, tampoco a todos los parlamentarios, pero creo que es más valioso que esas tribunas se utilicen para esos debates públicos que lo que vimos años anteriores en una televisión que estaba completamente vacía de contenido. Entonces, yo no haría un sketch, yo no me disfrazaría. El tío Pancho Vidal, que no es mi tío, porque pero él se disfrazó, yo no lo haría. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero si me invitan a un programa a debatir de temas de interés público, por supuesto que me parece valioso. Diego, y cuando les toca en un matinal, por ejemplo, que yo no lo satanizo para nada, pero algunos que lo harán, tocan temas que no son específicos de la expertise de ustedes. Un tema de una farándula, de un caso policial. ¿Ustedes qué hacen? ¿Cómo actúan ahí? ¿Sienten que son pollo en corral ajeno o tienen que entrar en esos temas ustedes también? O sea, a mí en general me toca poco, por decirlo así, un caso de farándula estrictamente tal, pero cuando te toca un caso policial, efectivamente uno desde la legislación puede también instruir en cosas que la gente no sabe, ¿eh? Por ejemplo, a mí el otro día me tocó un caso de un señor
en el tema narcotráfico y efectivamente uno conoce algo de leyes de drogas y algo puede contribuir a la conversación. Ahora, obviamente uno trata de ir, Matías, a conversar de política. Uno lo invitan a propósito de una pauta de tema en una tanda horaria determinada a discutir de política. No degrada, entonces, a tu juicio. O sea, yo creo que la televisión es a veces un reflejo de lo que está ocurriendo y yo creo que hay una ciudadanía más politizada que tiene interés de consumir, comillas, la palabra no es muy precisa, pero de contenidos más políticos y por lo tanto la discusión política se ha tornado en algo más masivo, que creo que es una cuestión que es interesante como fenómeno. Yo creo que está un público que obviamente ve programas políticos estrictamente tal, pero también hay otra gente que está teniendo más inquietud política y yo por lo menos eso lo veo un fenómeno bastante interesante en el Chile que viene. O sea, cuando esto tiene un fin pedagógico, yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Y yo creo que ese es el cuidado que hay que tener. Sí. En rigor, eso es el llamado probablemente ahora, yo a la gente que está haciendo edición, que en el fondo que son productores de programas, que efectivamente tienen que tomar decisiones a veces editoriales mirando el rating en la práctica. Sí, eso es lo que ocurre al final. O sea, finalmente, más allá de la tribuna, la televisión es un espacio donde se busca publicidad, se busca hacer un negocio y por lo tanto es importante, yo creo, también tener eso a la vista. Pero creo que hay una decisión responsable respecto al país que no hay que descuidar. A propósito, Pablo, ¿querías agregar algo? Lo que pasa es que muchas veces hay una opinión en la ciudadanía generalizada sobre el rol de los políticos, como que fuéramos todos iguales o todos representáramos las mismas ideas. Y a propósito del debate del 10%, donde tuvimos casi una cadena nacional donde todos los matinales estaban a la misma hora transmitiendo en vivo lo que se estaba discutiendo en la sala de la Cámara de Diputados y se le consultó a una gran cantidad de diputados y diputadas su opinión, luego senadores y senadoras, yo creo que eso también le permite a la ciudadanía saber quién es quién y quién defiende qué idea. En el caso, nosotros estuvimos en veredas contrarias con Diego, pero para la gente es bueno saber que en ese lugar también estamos defendiendo ideas distintas. Yo creo que en ese sentido también fue valioso esa ventana que y te agrego un último dato. Mira, cuando estábamos en plena crisis social fuerte, que seguimos en ella, pero cuando estábamos en un momento muy crítico, el poder explicar el ingreso familiar de emergencia, el poder aclarar dudas sobre el bono de clase media, era una cuestión bien potente. Yo, por ejemplo, pescaba plumón y le ibas explicando a la gente cuestiones que a veces son dudosas respecto al registro social de hogar. Y eso honestamente a uno le ayuda, porque está esta idea, lo digo con harta humildad, que los alcaldes están como en la trifulca diaria y los parlamentarios estamos como en la estratosfera, y eso no es así. Nosotros también estamos en ese día a día del registro social de hogar, de las visitadoras, del IFE. Entonces, también a uno le permite demostrarle a la ciudadanía que el parlamentario hoy día tiene que estar mucho más en terreno, porque si no, no hace bien su pega. ¿Cómo está en terreno, María José Gómez, en la sensación a 30 y pocos días del apruebo y rechazo? ¿A qué encuesta le tenemos que creer? ¿A qué sensación? Hay algunos que dicen que esto es carrera corrida y hay que preocuparse entonces de los constituyentes. O lo va a entender. Joaquín Lavín decía, ¿cómo vamos a elegir constituyentes? Decía, ¿cómo lo ven ustedes que están ahí? Bueno, en terreno, en el día a día, Diego estaba más que yo, porque yo estaba fuera de Santiago por razones familiares, pero uno ha visto en las últimas semanas preocupación del apruebo por el despliegue del rechazo en terreno, y esa ha sido la realidad. Diego ha encabezado con un grupo de diputados un despliegue importante en el país. Pero más allá del despliegue y de las encuestas, porque yo creo que eso puede ser un debate muy largo, a mí me gustaría plantear 3 cosas muy cortas que me parecen relevantes y que tienen que ver con, a 35 días, cómo se informa a la gente. Yo creo que ha habido pocas instancias para que se debata de verdad y en profundidad qué es lo que significa, por ejemplo, la opción apruebo. Se ha ido instalando en el último tiempo, y súper corto, el tema de que aquí van a haber 2 congresos. Y en verdad, haciendo lo mismo, es muy difícil que lleguemos a resultados distintos. La Convención Constituyente, si es que gana el apruebo, se va a elegir con las mismas reglas que se eligen los diputados, el mismo sistema electoral, las mismas listas, las mismas dificultades de los independientes para llevar adelante candidaturas. Hoy día hay todo un debate de cómo juntan las firmas. Por lo tanto, vamos a tener una segunda Cámara de Diputados con una integración muy parecida, teniendo en cuenta, y ahí yo tengo una discrepancia con lo que planteaba Joaquín Lavín hace poco, que la Cámara de Diputados ha sido la Cámara más confrontacional que hemos tenido en los últimos 30 años. Y yo creo que es importante que en el fondo cuando la gente vote, vote informada por qué es lo que está eligiendo. Y lo segundo, que creo que también es importante, es saber ¿qué significa esto en términos de recursos para el país? La Cámara de Diputados, y eso Diego y Pablo lo saben mejor, tiene que emitir un informe respecto de los costos de esto. Me podrán decir que la democracia no tiene precio, pero yo creo que es importante que la gente cuando vote, vote informada de cuánto... formalidades las 2 cosas, María José, ¿no? Pero espérate, sentido... pero sí. Déjame terminar 2 segundos. Yo he visto algunos números preliminares y el costo que va a tener la Asamblea Constituyente, si es que se da, entre gastos operacionales, asesores, viáticos y dietas, es más o menos en el periodo de 12 meses, que es el que se puede prolongar si es que se prorroga
prorroga, de 18.000 millones de pesos, incluyendo todos estos costos, 9,5 millones de pesos por convencional o por constituyente al mes, 1.500 millones al mes, 10.000 millones para el próximo año, calculando que esto se instale en junio. Y un punto que me parece muy importante, y ahí me gustaría abrir debate especialmente debatamos esos temas primero y volvemos. Pero espérate, que es muy importante con Gloria y con Pablo, es qué va a significar los 2/3. Es que es un tema súper distinto al tema de los sí, recursos. por supuesto. Toquémoslo después. ¿Qué es 2/3? ¿Qué es hoja en blanco? En fin. Gloria, ¿a ti te parece que estos dos puntos que toca María José son relevantes? Vamos a duplicar al Congreso y el costo. Pensemos que esto no sale de la nada. En rigor, nosotros tuvimos un proceso constituyente que intentó abrir la expresidenta Bachelet y hubo sectores que rechazaron abrir ese debate. Podríamos haber hecho este debate de manera distinta en el Congreso. Tuvimos un estallido social, venimos de un estallido social donde esta demanda emerge de parte importante de la ciudadanía. Esto no fue una idea de los partidos. Los partidos finalmente terminaron transversalmente reaccionando a lo que estaba finalmente puesto en la calle. Por lo tanto, evidentemente hay que buscar de todas las maneras posibles, creo, porque esto es finalmente cuidar nuestra democracia, buscar que el camino institucional se allane. ¿Tiene costo esto? Por supuesto que tiene costo. No hay ninguna democracia en el mundo que enfrente procesos de estas características donde el costo sea cero. Podemos ver que esto sea probablemente de una manera, en el fondo, que implique necesariamente tener una rendición de cuentas súper relevante y yo creo que altos estándares. Esto va a ser, sin duda, poner transparencia sobre la mesa de manera súper potente, pero no veo otro camino que no sea este camino institucional. Ahora, sí creo que es súper distinto este proceso, independiente de que se eligieron las normas y en el fondo la geografía electoral para poder elegir a los constituyentes de una manera distinta, pero esto tiene dos cosas que son bien relevantes y que probablemente una ya se está discutiendo y la otra probablemente se puede discutir. Primero, este va a ser una convención constitucional paritaria. Eso ya hace una diferencia fundamental y creo que una lección para el mundo, ¿no? Respecto a elegir un órgano constituyente paritario. Y lo segundo, los escaños reservados. Ahí hay una discusión pendiente todavía. No sé, nos me dirán los señores parlamentarios en qué parte de la etapa está, pero hay también la posibilidad, ojo, de allanar el camino institucional. O sea, que no va a ser el mismo, dices tú. No, no es el mismo. Y además el camino institucional. Pensemos el dilema de la Araucanía hoy en día. Hay ahí una posibilidad de encauzar institucionalmente el dilema de la Araucanía a través de la posibilidad que haya efectivamente pueblos originarios representados en esa convención constitucional. Entonces, creo que es un proceso de naturaleza distinta. Hemos llegado a esta situación porque claramente hubo un estallido social después, pero creo que tenemos toda la posibilidad de que esto se realice de buena manera y que finalmente terminemos mejorando el sistema político que tenemos. Diego, Pepe, tú querías... Pero también hay un tema con las expectativas. Aquí se ha creado una expectativa de que va a haber una participación de la ciudadanía en la redacción de la Constitución y sabemos que hoy día un independiente tiene muy pocas posibilidades de llegar a una convención que se constituya. Hay que pensar que la Cámara de Diputados elegía con las mismas reglas, eligió solo a un independiente, que fue René Zafirio, que era parlamentario, era diputado, que iba a la reelección y que tenía un trabajo adelantado en términos territoriales y de conocimiento público. Entonces también aquí se ha generado una expectativa que se va a ver frustrada cuando veamos, ya hemos visto las listas de los partidos, que son exministros, exparlamentarios, entonces también se va a frustrar la ciudadanía cuando vea las mismas caras instaladas en una convención que no va a tener una representación ciudadana como se ha planteado. Diego Chalper. Sí, mira, yo he estado en 8 regiones a propósito de esta discusión y yo tengo la sensación de que la campaña, mira lo que te voy a decir, comienza mañana. Porque hasta aquí la ciudadanía la verdad es que estaba bien desenchufada del tema. Yo creo que inevitablemente para los que hemos sido candidatos, las fiestas patrias te van a marcar como un punto de inflexión. Empieza la franja el jueves y yo creo que ya mañana esta cosa va a empezar a agarrar tierra derecha. La gente va a empezar a mirar el plebiscito como algo más cercano, va a parar más oreja. Y mi sensación es que hay mucha desinformación y además que la gente, mira, la gente cuando ve que todos los políticos están de acuerdo dice algo raro hay aquí. Entonces va a empezar a sospechar que esta cuestión de la convención constituyente que ustedes escriben con su puño y letra, la constitución no le va a hacer tanto sentido y se va a empezar a dar cuenta que hay 155 tipos elegidos en lista de los partidos, designados probablemente en coaliciones de partidos y de acuerdo al sistema parlamentario, o sea que se parece alto al Parlamento. Y fíjate que la ciudadanía la tienen convencida, que la Constitución es como una especie de antídoto universal. Se resuelve la salud, resuelve las pensiones, es una cuestión bien impresionante. Y la ciudadanía a poquito se va a dar cuenta que eso no es tan así. Entonces, yo tengo la sensación, y por eso estoy tan entusiasta, de que la campaña en tierra derecha empieza, para mi gusto, mañana, porque la ciudadanía va a empezar por fin a percibir estas cosas y se va a empezar a hacer preguntas que hasta aquí no se ha hecho, porque hasta aquí, digamos, la firme, la prueba es como la ciudadanía se hace las preguntas. Mira, yo no conozco a nadie que se haya pasado del rechazo a la prueba.
Pero conozco mucha gente que se pasa la prueba del rechazo cuando se da cuenta Porque era minoritaria la opción. que este hechizo, pero con este hechizo de que lo resuelve todo. Mire, si hay La hasta una receta senadora mágica. de C que dice que te da hasta la luz la nueva Constitución. Entonces, yo creo que desde mañana empieza a vivirse en Chile un mes de alta discusión, donde la ciudadanía se va a empezar a hacer preguntas, y la pregunta clave es, uno, ¿necesitamos una nueva Constitución para arreglar los problemas sociales? Gloria dice que aquí en el estallido social emergió esta petición. Eso no es cierto, si esto lo vienen planteando desde el 2013. Desde el 2013 que venimos con el cuento de la C, de la nueva Constitución, y ha sido avanzando. Y yo personalmente En la creo que ciudadanía, creo que el malestar, Gloria, de la ciudadanía tiene precisamente que ver con la nueva Constitución, que es los políticos generando una cosa de 2 años plazo y no haciéndose cargo de los problemas de la gente, que son reforma previsional, reforma FONASA, reforma al CAE, reforma a la subvención preescolar y la serie de cosas que tenemos entrampadas en el Congreso. Entonces, mi preocupación es que nos vamos a dar una vuelta larguísima jugando con las expectativas de la gente y no resolviendo sus problemas. Y por eso yo creo- estoy jugando con Pablo la opción Vidal. que creo. Lo escucho con mucha atención y creo que precisamente lo que la ciudadanía no quiere es esto. No quiere que llegue un político a decirle por la tele una lista de supermercados de qué es lo que hay que corregir en Chile. O de lo que ustedes sino que podrían quiere que aprobar, por primera vez en la historia de nuestro país, sea la ciudadanía la que primero pueda decir si es que quiere o no una nueva constitución. Nunca antes le hemos hecho esa consulta si quiere nuestro pueblo. Y luego le vamos a preguntar, y aquí quiero centrar un poco mi opinión, porque creo que hay hartos fantasmas que ustedes construyen. Primero les diría, yo no he visto ningún crecimiento en la campaña del rechazo. He estado harto en la calle y lo que veo es mucho entusiasmo por el apruebo, bocina espontánea, en sectores populares sobre todo, donde hay mucha expectativa de que por fin las cosas puedan ser distintas en Chile. Estoy hablando yo, digo. Pero respecto del segundo voto, creo que sí comparto contigo que hay un problema de desinformación. Y creo que es tremendamente importante que la gente sepa que ese día va a haber 2 votaciones. Una, que es el apruebo o rechazo a la consulta por una nueva constitución, y un segundo voto, que es cuál va a ser el mecanismo para cambiar la constitución. Gloria decía con mucha claridad, no son lo mismo. La Convención Constitucional garantiza paridad. Probablemente la Convención Constitucional, si es que avanzamos bien en los próximos días, va a garantizar escaños para los pueblos indígenas. O sea, tenemos una convención constitucional que más va a tener características inéditas en términos de democracia a nivel mundial. Eso es una oportunidad y yo la veo como algo valioso, pero creo que aquí hay una responsabilidad del gobierno. Hoy día el mismo ministro Monkever desmentía lo que tú decías, María José, y él señalaba claramente que para él la convención constitucional no es un segundo congreso. O sea, el ministro sabemos cómo piensa el de gobierno ha El dicho ministro que no Monkever es quiere que sea un apruebo, estaría sentado en este lado de la mesa. Pero sí, Gracias yo le a Dios daría no hubo tarea al oficial ministro del Monkever. gobierno en esa Yo materia. creo que es súper importante que en paralelo a las campañas, a la franja, el gobierno impulse una campaña informativa. Tiene los recursos y tiene la responsabilidad, el gobierno, de que todos los chilenos y chilenas sepan qué es lo que se va a votar ese día, cuáles son los 2 votos que van a ocurrir, cuáles van a ser las restricciones o las condiciones sanitarias para que sea un plebiscito seguro. Eso es responsabilidad del presidente Piñera, de sus ministros, y espero que haya esa campaña. Es súper importante que la gente sepa lo que se va a decidir ese día, porque al menos, supongo, vamos a estar los 5 de acuerdo, es muy importante que ese día la participación esté garantizada, sea la mayor posible, para que este Y proceso que las sea lo personas más sientan que legítimo están seguras además en la... Oye, esa para- última es la responsabilidad principal del gobierno, ¿ah? Y la responsabilidad nuestra como dirigencia política es en algún minuto, que yo intuyo va a ser la primera semana de octubre, nos hagamos la pregunta si están las condiciones sanitarias para tener un plebiscito con una participación segura. Y eso es algo que todos miran para el techo. Pero a mí me pasa que cuando voy a terreno, me pregunta, oye, ¿sabe qué? A mí me encerraron a mi mamá, que tiene 75 años, por 5 meses. Me están diciendo que la tengo que llevar a votar y que yo tengo que ir a votar y después volver a convivir con ella bajo el riesgo de contagiarme. Bueno, pero Entonces, la señal ahí pero es mira, muy importante, por la Oye, el señal punto, que Gloria, se... es muy simple. Yo creo que nosotros, como dirigencia política del país, tenemos que en algún minuto decirla firme, que es que si aquí, los primeros días de octubre, no hay condiciones sanitarias... Mira, ya es muy complicado que haya muchas capitales regionales en cuarentena, lo cual nos inhibe completamente poder hacer campaña, Matías. Yo estaba en Puerto Varas, quise ir a Puerto Montt, estaba en cuarentena y por supuesto no se puede hacer campaña. O sea, esto ya es una elección en la cual tú no tienes Está libertad diciendo para que hacer si en la campaña. primera semana de octubre hay determinada realidad de la pandemia, ¿no debiera hacerse? ¿Debería suspenderse? Yo creo que hay que hacerse la pregunta de una postergación. Pero yo Y esto creo no lo que he dicho una- yo, pero ¿ah? una Lo pregunta dijo Jaime sí. Mulet con un coraje tremendo en la sala de la Cámara, con mucha reprobación de algunos, pero yo creo que es una cosa de sentido común.
que en algún minuto nos vamos a tener que hacer esa pregunta. Claro, pero lo que pasa es que Porque el para riesgo, si no es muy para alto. llegar a esa discusión hay que tomar medidas previamente, Obvio. como se ha ido haciendo hasta ahora. Es decir, ¿Tú crees que que no haya se ha ido? condiciones... No se ha ido. No, como se han ido haciendo hasta ahora, pero yo creo que hay todavía preguntas por resolver. Cosas tales como, por ejemplo, el transporte público. ¿Va a funcionar o no va a funcionar? ¿En qué condiciones va a funcionar el transporte público estos días? Luego, yo creo que hay que tener un control súper adecuado y en eso los medios de comunicación sin duda pueden colaborar, porque en escenarios complejos como ese las noticias falsas pululan y hay además malas intenciones respecto a que pululen noticias falsas. Si llega a circular la noticia por ahí que en algún lugar llegó un enfermo de COVID, o lo más probable es que la gente no vaya a votar, ¿no? O se inhiba de ir a votar. Entonces creo que respecto a la información, la responsabilidad es súper clave. Transporte público, creo que es súper importante también, ojalá generar con antelación, justamente por lo que tú dices, Diego, una mesa bien transversal donde el gobierno pudiese convocar actores como, por ejemplo, el Colegio Médico, que han sido hasta acá los que más credibilidad han ganado, de manera tal de poder analizar la situación en el momento que la corresponde. realización, sea cual sea el escenario. Yo solo quisiera hacer una pregunta, Diego, y yo sé que Gloria debe tener más información porque sé que en Chile 21 también lo han trabajado. No ha habido ningún proceso electoral en el mundo durante esta Entiendo que en pandemia. Nueva Zelanda sí, ¿no? Déjame terminar la frase. Como interrumpe, Diego, cuesta un poco, pero no había ningún proceso que haya implicado un alza en los contagios en ninguno de los 11 países donde había elecciones. Lo que pasa, Ninguno. Entonces, no le metamos miedo a la gente, porque, como dijo el presidente del CERVEL, no es más riesgoso ir a ejercer tu derecho a sufragio que ir a comprar al supermercado, que ir a comprar a la farmacia o que ir a hacer un trámite a la FP o a la tomar FCA. todos los Entonces, por favor, resguardos que asustar a la correspondan. gente. Pablo, en esa los materia asusta. yo creo que no hay ni que asustar ni que omitir los temas. O sea, aquí se dice que esto no es más peligroso que ir al supermercado, pero al supermercado no va todo el mundo junto y hay gente que hoy día no puede ir al supermercado, como dice Diego, no ha podido ir en todos estos meses, los mayores de 75 años, no, cree que no debe ir al supermercado o tiene miedo de ir al supermercado. Hay un horario que se estableció Sí, justamente para que voten las pero personas mayores. independientemente de eso, Aumentó las la personas cantidad mayores de locales de 75 años, como dice Diego, llevan meses encerrados. Hay gente que va a estar el día anterior en cuarentena y el otro día le van a decir, oiga, vaya a votar. Entonces, yo creo que es un tema que no se puede obviar. O sea, No, por cierto. Si lo que pasa es que si esto no es una conversación, perdóname, Matías, si no es una conversación transversal, lo que termina pasando es que la sospecha que se instala es, la gente que está por el rechazo, evidentemente, lo que no quiere es que se haga un plebiscito. Obvio, y sí que no eso habrá vacuna es hasta el el peor 2021. de los mundos. Sí, pero también se puede entonces, instalar ¿qué? que la gente No que se está puede por el hacer ninguna apruebo elección. no quiere que se discuta el tema porque quiere que se haga sí o sí, porque independientemente de habría las que ser condiciones muy de las condiciones irresponsable, sanitarias. habría que Entonces ser tiene muy que ser un tema que tiene que estar irresponsable arriba de la por eso. mesa. Pero Sí, tiene que ya tenemos un pero además que antecedente. tiene que Pero si ya lo discutirse cambiaron, con ya cambiaron la parámetros fecha. específicos. O sea, en qué condiciones sí y en qué condiciones no. Y debería haber Claro, pero, María tanta José. ocupación de camas críticas, tantas cosas. Además que estamos hablando de una pandemia, perdona Pablo, de la cual no se sabe muy poco. Tenemos el caso de los lagos y de Aysén, donde de un día para otro se dispararon los casos. Lo mismo pasó en Magallanes. Entonces, es una realidad que te puede pasar por encima. Ojalá que no. Y ojalá que el plebiscito se haga, porque está establecido en la Constitución. Y porque un es la y hay que manera hacerlo. institucional de solucionar Pero por nuestros eso, problemas. pero tampoco podemos hacer como que las condiciones sanitarias no Por cierto. existieran. No, por Pero, supuesto, pero perdón, es que ahí, estamos de Matías, acuerdo. De hecho, hubo un acuerdo para cambiar la fecha. Ese plebiscito iba a ser el día 26 de abril Sí. y va a ser el 25 Y de el octubre acuerdo fue con mucho precisamente... menos casos activos por de lo los que tenemos hoy pero día. fue precisamente por lo Pero que acaba de después que le plantear del sacaron la mugre a desconocimiento. Mañalich, po. Cuando Pero- Mañalich pero- dijo que se podía pero- correr el pero- plebiscito del sector tuyo, le dijeron, pero ¿cómo? Usted es Bueno, un pero antidemócrata. Y usted- finalmente Diego, todos tú quieres allanados. hacer- Pablo, te lo quiero decir con harto aprecio. Lo único que les pido es Diego. que tengan sentido común. Diego. Y la gente de a pie, yo te escuché con atención, la gente No, de no a me pie... escuchaste con atención, me acabas de interrumpir, yo está le estaba bien. contestando a La María gente José, de a pie pero está tiene bien, te esa conocemos. preocupación, Pablo. La gente de a pie Sí, tiene esa y a preocupación. esa preocupación lo que llama la atención es que habiéndose ganado tantos meses, por ejemplo, a las personas contagiadas con COVID o eventuales contactos estrechos no se le haya generado una solución para que puedan participar no solo de este proceso electoral, de todos los que vienen. Si un poco lo que plantea Matías es importante cuando la OMC dice que existe la posibilidad de que no haya vacuna hasta el año 2022. Entonces hay que suspender todas las elecciones que vienen de aquí en adelante o tenemos la responsabilidad de generar las condiciones para que hayan plebiscitos seguros. No solo el 25 de octubre, si un mes después va a haber primarias municipales. Justamente porque además la democracia no se ha suspendido, los procesos electorales en muchos países no se han suspendido, pero se han tomado las medidas sanitarias que corresponden. Yo creo que eso es lo que... Veamos Y qué en va a pasar. prácticamente ninguna parte se le ha Dejemos prohibido a los pausa un enfermos. segundo. Nos separamos, volvemos aquí en Estado Nacional. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional. Diego Chalper estaba tocando un tema sensible. Quórum mínimo
O sea, tenemos que tener un mínimo de participación para que sea decretado válido el resultado, sea cual sea el... No, yo hice una pregunta, yo lo que estaba diciendo es que hice una pregunta a la Biblioteca del Congreso sobre qué sucedía en países similares a los nuestros en circunstancias como esta. Y en países como Uruguay, como Costa Rica, como Colombia, en todos hay quórum mínimos. Y este es un informe, digamos... ¿Y de cuántos son los quórum mínimos? 30, 40, depende del país. Pero cerca de la última presidencial, entonces Claro, estuvimos tan lejos. Entonces, sí, o sea, yo por eso te digo que es una pregunta que... A ver, si lo que pasa es que aquí hay algunos que cuando uno hace preguntas creen que uno no quiere que el plebiscito se haga. Y yo, mira, yo la crítica que considero más férrea, fuerte de la Constitución del 80 es que su plebiscito de origen efectivamente no cumplió con estándares democráticos adecuados. Y yo lo que no espero es que en 10 años más alguien pueda decir, mire, este fue un plebiscito que se hizo en estado de catástrofe, que no se podía hacer campaña, que votó, te invento, menos del 20% del padrón. Entonces, empezaron... Pero con padrón conocido. Está bien. Yo reconocí como punto de partida, Gloria, que la Constitución del 80 tiene ese vicio que efectivamente es legitimidad. real. Y yo lo digo y me critican en mi sector y todo lo que tú quieras. Debería estar Pero lo que no publicado, nos puede entonces. pasar es que hay algunos sectores de izquierda que tengan tal obsesión por hacer esto a todo evento que no vean esta realidad y no se las pregunten. Mire, lo que le pasa a una Gloria con gente menos sensata que usted es que cuando uno hace estas preguntas cree que quiere echar abajo el plebiscito. Y no es eso, es simplemente hacerse las preguntas antes. Sí, pero Porque- lo que pasa es que cuando la pregunta inhibe la posibilidad de mirar las medidas sanitarias adecuadas... Pero ¿en qué nivel que yo pregunte cuál es el quórum mínimo de Uruguay? 2 meses, 3 meses veníamos... No, sí, Todo pero lo que hace 2 plantearon meses, 3 antes de la meses... política. Pero por cierto, y por Ah, ya eso he estamos mirado ya. todos los procesos Por eso, que pero han usted ocurrido en el sabe mundo que en eso este es así. tiempo. ¿Ah? Y por esa misma razón creo, y además hay que diferenciar entre países que tienen voto voluntario y Así voto es. obligatorio, No, que mire, también se genera una diferencia Uruguay ahí. es voluntario, Pero sí. previo a eso, yo creo que hay que poner la discusión de la manera y en el orden que corresponde. En el orden que correspondía de 2 meses hacia acá es discutir las medidas sanitarias que de a poco se han ido tomando en rigor. Hasta hace 2, 3 meses atrás, la verdad es que nadie tenía idea cómo íbamos a hacer lo de los locales de votación, cómo íbamos a hacer lo del lápiz. No había claridad respecto a la situación del lápiz. ¿Cómo iba a ser la convocatoria de los vocales, por ejemplo? ¿Y qué pasaba con los mayores de edad? ¿Estaban dentro o no estaban dentro? Todo ese tipo de... La cantidad de personas en una mesa, ¿ah? Cuando necesitáis distanciamiento físico. O sea, hay un montón de cosas que se han ido regulando en estos días, que se regularon además sobre la marcha, yo creo que un poco tarde. Nosotros en Chile nos demoramos mucho en hacer esta discusión. Entonces, era necesario tener esa discusión para que después veamos en una situación de recontagio. No creo que nadie en este país pueda ser tan irresponsable pensar que en una condición catastrófica de contagio de verdad hay que salir igual a votar. Hay que pensarlo, pero primero había que tomar estas medidas Yo y con eso veamos me quedo tranquilo. y veamos Viviendo en los Chile 21, próximos además, que el días. corazón programático de la oposición. Y veamos, por cierto, que además en eso estamos ¿Y trabajando. no sería bueno Lo leí hoy que estuviese claro y transparente, naturalmente, antes de cuáles son los Lo que márgenes pasa es que hasta los para cuales eso, yo creo que para se da eso, eso que tú Matías, dices, yo creo que Gloria? para eso, Matías, el rol del gobierno y de los actores políticos en general es bien insustituible. Entonces, y creo habla de la que ahí el incapacidad de colegio conversar. y yo creo que el colegio médico ahí también tiene un rol de validación respecto a esto que cumplir. El colegio médico cumple un rol fundamental en este tiempo. O sea, para poder dar Ay, certeza a la Matías, ciudadanía. perdona, Lo último le quiero Ahí preguntar vamos. a María José, para cambiar de tema, a otro tema bien coyuntural también, bien de la semana. Es que yo quería plantear un tema que me quedó Yo, pendiente. ¿cómo es estar en un sector donde están divididos, donde hay apruebo y rechazo, donde tienen el líder presidencial o uno de los líderes presidenciales tan abiertamente por el apruebo? Antes de ¿Cómo entrar a es? ese tema, Matías, que me quedó un tema pendiente de los 3 que quería plantear al principio, en un tema que estábamos hablando aquí en el receso de la necesidad de que este sea un voto informado. Y ahí a mí me parece que hay un tema que es muy importante, que no lo alcancé a plantear al principio, que es el tema de los 2 tercios, que se ha discutido mucho hoy día en otros programas de televisión y que a mí me parece que estos 2 tercios que cuando se hizo el acuerdo del 15 de noviembre fueron planteados para que tuviéramos una nueva constitución con acuerdo, que fuera esta casa de todo, hoy día se pueden transformar en un arma de doble filo, también en un espejismo. ¿Por qué? Porque hoy día no hay acuerdo o hay una discrepancia o hay posiciones muy contrapuestas respecto de cómo podría funcionar eso en una eventual convención. ¿Cómo creen ustedes que A ver, lo que se ha planteado, ¿Cuál es el temor que tienen? aquí no es temor, es la aprensión. plantear cuáles son las 2 alternativas. Se ha planteado, por un lado, la oposición, que aquí, en una eventual convención, se va a votar artículo por 2 tercios y lo que no tenga los 2 tercios va a quedar fuera del texto constituyente para ser tratado como ley simple, con unos quórum que son más bajos y que pueden dejar fuera de la Constitución aspectos que son fundamentales para otro sector importante del ámbito político. Hoy día lo plantea el ministro Monkever y yo creo que es lo que
pone los incentivos en que haya acuerdo, en que al final de ese debate la propuesta constituyente sea votada como un todo. propuesta completa? La propuesta Pero si completa. eso va a ocurrir. No, Va a no va a ocurrir en un ocurrir. plebiscito de salida que va a ser unos pocos días después, donde va a ser la ciudadanía la que va a pero tomar antes esa de decisión. que se llegue a ese plebiscito de Usted, Pablo, ¿no salida... están de acuerdo con Pero el perdón, texto? pero ahí hay una cosa que es súper importante, porque lo que uno ve cuando si se vota en una eventual convención, la propuesta completa, No sé. es que sea una Pero, propuesta María José, coherente, yo quiero que no recordar- tenga cosas contradictorias y en que estén los temas para que sea la casa de todos, que no sea solo la casa de Pablo y de la Gloria, sino de todos los que están en esa convención. Yo lo que espero es eso, que tengamos una constitución por primera vez en la historia de Chile de todos y de todas. Pero ese debate que tú planteas ocurrió previo al acuerdo del 15 de noviembre. Y ahí, con expertos constitucionalistas de todos los sectores que fueron parte de esa conversación que estuvimos esa noche y que yo al menos me siento orgulloso del acuerdo constitucional, descartamos esa opción porque se incorporó otro elemento que está en el acuerdo y que es que previo al inicio del debate de los contenidos va a haber una especie de reglamento que se va a dar las reglas de funcionamiento propios de la convención. Ahí vamos a ver eso. Pero la van a tomar ellos mismos. Y luego va a ser el pueblo no nos en un queda plebiscito de importante que cada salida sector el que va a aprobar o político rechazar la diga, nueva ¿tú constitución. cómo querrías que es profundamente democrático. En el mundo donde no esté claro el reglamento del procedimiento antes de Pero, votar. por favor, Yo no lo conozco. pero, Diego. O sea, Bolivia, ahí lo conozco. No, pero por efectivamente. favor, sí, Pero, la gracia es que pero es, esa es escúchame un una cosa. órgano, es un órgano Está derivado bien, de pero del en poder el fondo uno pensaría soberano. como con sentido común. A ver, yo No, tengo que porque optar- pero ¿quién le puede dar las Pero Pablo, reglas al pero, órgano si- soberano? pero el Si tema órgano es, soberano yo va a te ser- estoy evidentemente preguntando, tiene que moverse en Pablo, yo te todo. estoy Pero tienen que preguntando tu dar ellos opinión. mismos. Si esto es una Pero discusión si que vi el en la marco Comisión de Da uno, da uno, da uno. Constitución. Pero mira, mi punto es muy El marco simple. ya está. Oye, a ver, yo Las creo que reglas uno se puede las dan ellos. aproximarse esto de buena fe o, digamos, de otra forma. Yo creo que efectivamente Pablo, que es de los sectores moderados del Frente Amplio, piensa de esa manera. Pero si uno, por ejemplo, lee hoy día el artículo de Héctor Soto, que creo que hay que leerlo, que se llama El secuestro, yo creo que hoy día la oposición no está en las posturas de Pablo. Es una oposición que está acusando al ministro de Salud 2 meses y medio después de salido, que acusó al presidente Piñera, que destituyó al ministro Chadwick. O sea, yo esta buena fe no la observo en los que predominan hoy día la oposición. Entonces, yo tengo el legítimo, no es temor, es constatación de que alguien podría decir, ¿sabes qué más? Yo desde el tercio más uno que tengo, no voy a encontrar esta pero que cuestión. dejen de asustar a Pero la que no es gente. asustar, Pablo. Mira, Va a todo ser eso es la el realidad. órgano, Diego, el órgano. tal vez, Viene bueno, a Da uno, da uno, da Diego, cuatro, sí que no entiende la gente. El órgano que se va a elegir. temor, no. yo Pablo, estoy Gloria. constatando el efecto de la regla. Súper simple, porque quiero que quede claro este punto. El órgano que va a ser elegido democráticamente en las urnas el 11 de abril, si es que gana la prueba y gana la Convención Constitucional, tiene como primera obligación, y ya está esa regla puesta, definirse el marco de acción. Exacto. Eso está Pero yo te establecido pregunto tu opinión, claramente. Pablo. Si tú fueras constituyente y tuvieras que votar ese reglamento, ¿por qué lo harías? ¿Que se vote solo artículo por artículo o que se vote al final ya está como establecido. propuesta? Me No parece- está me establecido pare- porque me tiene que ser parece- determinado en me el parece- reglamento. No, me parece que una votación al final desvirtúa porque le da el poder a un tercio, a una minoría, No, a bloquear los acuerdos constitucionales. Además, Gloria, ¿qué piensas tú? yo tengo la impresión además que justamente estos quórum elevados va a obligar a los constituyentes y al proceso en general a tener que buscar acuerdos o grandes acuerdos. Es una mirada socialdemócrata. Una Mirada socialdemócrata, pero a lo además Pamela que tiene... Giles, no, una mirada no, a lo pero Partido Comunista. Una no, mirada, si tú quieres, socialdemócrata, pero que Diego, tiene, Diego, espera que hable asidero, Gloria. que tiene asidero además en las reglas del juego, en que esto está dado. Sí, primero por los 2/3 porque vas a estar obligado a generar grandes consensos, uno. Y segundo, porque efectivamente, tal como dice Pablo, como nos recuerda Pablo, aquí va a haber un reglamento que es general, pero este reglamento no se va a hacer detrás de una puerta ni dentro de una pieza de humo. Este reglamento tiene que ser necesariamente, por la naturaleza de este ¿Y a ti proyecto, te tiene pare- que ser de cara a la Gloria, ciudadanía. ¿a ti te parecería que 2/3 cada artículo y después 2/3 al cuerpo constitucional que se genere o no? Sencillamente basta con el plebiscito de salida. Bueno, es que el plebiscito de salida es la legitimidad No, final. eso al es un final. dato, Sí, sí, sí. eso está. Pero 2/3 al cuerpo, al texto constitucional que salga. Es que yo creo que es mejor un texto, o sea, ir discutiendo tema por tema Sí, y eso darle sí, después también. coherencia al final a través del plebiscito de salida. Yo Oye, creo espérate, esa que es- aquí se ha dicho una cosa muy importante. ¿Qué se ha dicho? Esto que acaba de decir Pablo Vidal es muy importante porque nunca habían reconocido que desde el Frente Amplio no creen que hay que votar el cuerpo completo. ¿Y por qué eso es importante? Porque ahí te genera el incentivo. Pero si lo acabas de decir. Pero porque dicen nunca lo hemos dicho, si estuvimos de acuerdo esa noche, No, no, todos no, los sectores espérate. políticos que votamos en que el escúchame, acuerdo era es que antes. yo te voy a explicar, Esta, yo te voy a perdón, explicar. Nos tú tenemos que ir a estás una pausa, defendiendo por favor. La Yo te voy a tesis explicar. Alaman, Está la bien. tesis Alaman se Yo planteó el encuentro 14 de muy noviembre importante que y tú se hayas reconocido desechó que Atria desde la tiene UDI. razón. Vamos a desde pausa la para estar UDI, hablando los dos y a los dos no se les entiende. Pausa y volvemos en Estado Nacional. Estamos
Estamos de vuelta en Estado Nacional y bueno, les quería cambiar el tema porque Venezuela fue temazo, viene siéndolo hace rato, y otra comisión de expertos de Naciones Unidas habla de que hay violación de los derechos humanos de manera persistente, de manera coordinada, hay violaciones de derechos humanos, hay de lesa humanidad, hay crímenes de lesa humanidad. Pablo Vidal, ¿hay en la oposición total acuerdo en Revolución Democrática o en el Frente Amplio a suscribir este acuerdo y a condenar lo que ocurre allí? No, yo no voy a hablar por otro. Yo lo que te puedo decir, al menos de mi parte, y sí, en Revolución Democrática hemos sido tremendamente claros. Yo creo que el informe es demoledor. Da cuenta de crímenes graves que merecen condena transversal, sin lugar a dudas. Y aquí, al menos a mí lo que me pasa es que nosotros hemos sido tremendamente claros en condenar toda forma de violación a los derechos humanos, siempre, donde sea que ocurran, sin importar el color político del gobierno de turno. Y este informe que tengo acá habla de que se ha cometido un número de violaciones de derechos humanos excesivo, con excesivo y necesario uso de la fuerza que ocasionó muertes ilícitas, tortura, violencia sexual y detención arbitraria. Yo no sé si ustedes condenan esto, si lo encuentran grave. Absolutamente. Absolutamente. Bueno, este informe que tengo acá es el informe de la misma oficina de la Alta Comisión de los Derechos Humanos, pero para Chile. Con una diferencia. No, Y con una acá diferencia da muy cuenta grande, Pablo, también, por favor. También, o sea, el No, con una informe, diferencia el fundamental. informe es válido cuando es para Venezuela y no es válido para Una- Chile. hay una Yo creo diferencia que un poquito ha habido acá un doble estándar realmente terrible, donde se le pide a la izquierda que dé cuenta de algo que nosotros hemos sido claros y categóricos, que es condenar la violación de los derechos humanos. Pero a 4 informes de organismos internacionales, ustedes no han tenido la misma actitud cuando han ocurrido acá en Chile. Tengo acá la cuña Lorena Recarren, subsecretaria de Derechos Humanos. Porque nos quedan tantos minutos para que hablen los el demás. A gobierno ver, rechaza María José. categóricamente Ay, perdón, el pero último con una informe de Amnistía diferencia, Internacional. creo con que una no diferencia alcanza muy grande, Pablo, porque aquí tú te estás refiriendo a lo que ocurrió después del 18 de octubre. Sí. Aquí fue el presidente Piñera el que invitó al equipo de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Hubo una condena absoluta a cualquier vulneración y además aquí en No, Chile... no. No, ¿Cuál fue esa perdón, condena? el No la presidente, el ministro de Justicia, Jamás lo escuché del la presidente. subsecretaria de Justicia y además con una diferencia muy grande con Venezuela, con que aquí en Chile está imperando, está actuando el Estado de Derecho. Aquí todas las vulneraciones están judicializadas, están siendo investigadas por los tribunales de justicia y además hay sumario administrativo en las entidades policiales para que esto se sancione y no haya ninguna vulneración de derechos en Chile que quede sin sancionar. Diego, Entonces la diferencia es abismal. Diego, ¿a ti qué te parece la diferencia? No, yo creo que lo de la María José es demasiado concluyente, así que yo me quiero referir a otro punto, que es que a mí lo del Partido Comunista no me sorprende. A mí algunos me decían, pero qué sorprendente, a mí no me sorprende lo del Partido Comunista. Si el Partido Comunista es claro, tiene un doble estándar total. Si lo que a uno le sorprende es cómo se pueden estar planteando primarias por partidos supuestamente demócratas, como la Democracia Cristiana, el PPD y el PS, con un partido que no califica lo que está ocurriendo en Venezuela como una cuestión Ahora, yo creo que sistemática de esa es Venezuela. una Punto. diferencia. Es que es súper importante. Sí, Te ha hecho el punto, Diego. Es que tienes gloria porque es súper súper importante. Sí, no, yo creo que será una diferencia fundamental y yo creo que hay una diferencia generacional probablemente también dentro del Partido Comunista, porque uno ve las declaraciones de la diputada Vallejo hace un par de días atrás y dice que el informe de la ONU sobre Venezuela es lapidario. Y actores de probablemente una generación distinta han dicho y han hecho o sea, han señalado públicamente que en la práctica les parece que esto es lapidario. Y yo creo que en cualquier caso, me parece que esto como utilizar políticamente esta discusión, que el Partido Comunista, que si tiene que estar o no en coalición, a mí me parece que la defensa de los derechos humanos en cualquier parte del mundo tiene que ser Entonces no puedes ir a primarias con el reservada. PC. Y tenemos que hacer lo mismo y yo creo que Pablo tiene un punto. Acá Pausa y volvemos en Estado Nacional. Y volvemos para despedirnos y agradecer a nuestros panelistas de esta noche. Pablo Vidal, muchísimas gracias. Gloria de la Fuente, María José Gómez y Diego Chalper. Gracias, Y a Matías. ustedes, muchísimas gracias y nos reencontramos el próximo domingo aquí en Estado Nacional. Chau, chau. Buena semana.